sientes hormigueo, descargas eléctricas, ardor y... ¿Tienes dudas sobre si tu nervio está comprimido? Entonces, quédate aquí hasta el final porque vamos a hablar sobre el diagnóstico, los síntomas y qué hacer para mejorar este problema. Hoy estamos aquí con Débora, que es terapeuta ocupacional. Débora, ¿qué observas en un paciente que tiene síntomas de un nervio comprimido? Entonces, voy a revisar el historial cuando siente esa compresión. Entonces, generalmente el signo que nos llega, el síntoma, es o bien hormigueo o parestesia. Entonces, para mí, estos dos signos son indicativos de que el nervio realmente está atrapado, está comprimido. ¿Qué tipo de paciente con el nervio comprimido atiendes más actualmente? Atiendo el nervio ulnar a la altura del codo y el nervio mediano en el carpo. El nervio ulnar es el que causa hormigueo en el dedo meñique, ¿verdad? Quiero saber, ¿cuál es la mayor causa de compresión del nervio ulnar que atiendes hoy en tu consultorio? ¿Cuál es la causa? Un paciente que usa el móvil, un paciente que mantiene el codo doblado sobre la mesa, un paciente que hace musculación muy intensa. ¿A veces tiene un tríceps muy fuerte? Son exactamente esos tres, pero el mayor número es el uso del móvil con el codo muy flexionado en segundo. Apoyo del brazo cuando se duerme, cuando se está viendo la televisión, se pasa mucho tiempo en el sofá con el codo apoyado. El último, atiendo menos, pero tengo bastantes pacientes que hacen actividad física, no solo musculación, sino también tengo pacientes que hacen pilates, que en algunos casos empeoran bastante el nervio ulnar. Chicos, podéis entender que la mayor causa de compresión del nervio ulnar no es un ligamento, no es una alteración de la anatomía de la persona, es algo que hace en el día a día que lleva a esa compresión. Y entonces, Débora, quiero saber otra cosa. ¿Crees que la mayoría de estos casos necesitan cirugía? No, no es necesario. No creo en eso, de hecho. Algunos pacientes vienen a mí, ya con electroneuromiografía hecha. Los grados más graves generalmente son quirúrgicos, ¿verdad, Tomás? No hay mucho que podamos hacer hoy en la rehabilitación que logre mejorar, aunque ese pacientes no quieren someterse a cirugía. Entonces, intentamos aliviar los síntomas, ¿no? Y entonces, ¿cómo aliviamos los síntomas? Podemos usar el ultrasonido, el láser, el uso de órtesis y el posicionamiento, ¿verdad? Entonces, cambias cómo estás lidiando con el factor que está causando esto. Tengo una pregunta que para mí, tengo la respuesta, pero no sé si es la misma respuesta que la tuya, que es la siguiente: si pudieras elegir entre el láser, el ultrasonido, la órtesis o el cambio de hábito que desencadenó el síntoma y pudieras cambiar uno de ellos para resolver su problema, ¿cuál de estos aumentaría más la posibilidad de resolver el problema de compresión del nervio? El cambio como ella está haciendo la compresión nerviosa. Aunque creo que muchas veces la órtesis viene junto con eso, porque no necesariamente, Tomás, tiene que ser la órtesis que fabricamos. Entonces, muchas veces atiendo a pacientes por videollamada y no puedo hacer la órtesis, pero voy a hacer algún tipo de adaptación para que puedan dormir. Entonces, muchas veces, coloco una toalla en el nervio cubital. Por ejemplo, pongo una toalla para que no cierre tanto el brazo. A veces, puedo enseñarle a poner kinesiotape, solo para que el kinesiotape dé una sensación y no mantenga su codo tan flexionado. Entonces, creo que cambiar el posicionamiento es la mejor manera. Y tengo una pregunta más. Las personas son difíciles, ¿verdad? Nosotros somos personas, nosotros también somos difíciles. Entendemos que es alguien que ya ha tenido este síntoma, que comenzó despacito, con hormigueo, dolor. Y entonces, sabe que tiene este problema. A veces incluso sabe que cuando dobla el codo sobre la mesa, como lo estoy haciendo ahora, va a causar el síntoma. Y debería dejar de hacer eso para que este problema no siga evolucionando. Sí. ¿Crees que la mayoría de los pacientes puede dejar el factor desencadenante o la mayoría de ellos no puede? Por mi experiencia, creo que no pueden. Creo que el trabajo más difícil es la educación del paciente.
y es muy complicado. Y ahí es donde creo que entra la órtesis, ¿verdad? Sí, exactamente. Incluso, Débora ya me hizo una órtesis. ¿Qué uso? Para dormir, porque a veces uso mucho el móvil y tengo un problema en mi pulgar y eso me molesta. La cirugía incluso me ayuda, porque en la cirugía hago este movimiento de sección y fortalece el movimiento contrario. Pero el móvil lo uso así, y a veces no puedo evitarlo. Pero cuando estoy usando la órtesis que hiciste, eso me ayuda mucho. Y entonces la persona no tiene elección con la órtesis, ¿verdad? Exactamente. Entonces la órtesis viene a cumplir ese papel, pero si eres una persona disciplinada, ¿por qué? Estoy de acuerdo en que somos difíciles, pero hay pacientes que son muy disciplinados, ¿verdad? Entonces si hablas, si explicas el por qué, y el paciente lo entiende, hará exactamente lo que le estás pidiendo. Entonces con estos no, necesitamos usar órtesis, realmente seguirán el camino, intentarán cambiar la estructura del ratón, del teclado, en fin. A veces el cirujano no puede hacerlo en el momento de la cirugía porque no es un material que se pueda esterilizar, pero en la consulta o por la noche, la persona lo usará. Entonces, si el paciente puede entender esto, obtenemos muy buenos resultados con la orientación. Entonces, tú que estás en casa, tú que tienes síntomas de compresión del nervio, choques, hormigueo, un dolor, necesitas prestar mucha atención a en qué momento del día esto está empeorando o está sucediendo, porque probablemente no es que sea 100%, pero probablemente la culpa sea tuya. En algún momento estás en una posición incorrecta o haciendo algún movimiento repetitivo y eso está causando el problema. La rehabilitación, la terapia ocupacional, el uso de órtesis son extremadamente importantes, pero detener el factor causal también es muy importante. Solo puedes detener ese factor si sabes lo que estás haciendo. Lo que he estado haciendo con muy buenos resultados y atiendo a personas informadas, atiendo a bastantes médicos, les pido que filmen su área de trabajo, ellos trabajando, porque muchas veces no tenemos noción de cuál es el movimiento que realmente hace que el nervio esté atrapado, comprimido. Entonces, al filmar, no es necesario que sea todo el día, pero algunos minutos allí, luego me lo envían y yo haré el análisis de ese comportamiento. ¿Y cuáles son las posturas de muñeca y codo que más ves que causan síntomas normalmente? El tipo de silla, el tipo de mesa, ¿qué es lo que más ves que molesta? Entonces, veo el codo. Cuando el codo está completamente fuera, apoyado, o fuera de la mesa o fuera de la silla, eso es un problema. Así muy hacia adelante, ¿dices? Muy hacia adelante. O muy hacia atrás. Y las dos. Los dos. Porque podemos tener la compresión nerviosa tanto aquí, en el cuello, como en el codo. Y también podemos tenerla en la muñeca. Entonces, dependiendo de cómo esté tu postura, puedes tener la compresión en estos tres lugares. Por eso no podemos decir así. Tiene que estar estirado. Tiene que estar doblado. Necesitamos analizar. Tener el caso donde está ocurriendo esa compresión y evaluar cómo estás usando tu miembro superior en tu día a día. Chicos, lo que ella está diciendo es lo siguiente. Ese paciente que mantiene los brazos muy hacia adelante porque no tiene apoyo, o el ratón y el teclado están muy lejos, se queda con el brazo así. Como el brazo queda así, imagina que estás tirando de un cable de luz hacia adelante. ¿Qué ocurre aquí en el cuello? El nervio, la arteria y la vena se tuercen y tenemos el síndrome del desfiladero torácico. Tenéis el curso del síndrome del desfiladero, publicado aquí en mi canal. Después os dejo abajo el enlace para que lo veáis. Y la persona que mantiene el codo muy doblado hacia atrás, dobla el nervio aquí, y al hacer estas dos torsiones del nervio provoca el síntoma. ¿Y cuándo es de noche? ¿Qué preguntas? ¿Qué notas? ¿Qué sugieres al paciente que tiene una compresión por la noche? Entonces, la compresión nocturna, generalmente, si es del codo, es porque la persona duerme de lado y apoya el codo, permanece mucho tiempo apoyado, o duerme con las muñecas en flexión. ¿Qué es lo normal? Dormimos todos en flexión, difícilmente. Verás a alguien porque será que dormimos así todos. Yo dormía así, ahora ya no, pero creo que tengo que publicar diciendo algo incorrecto. Pero creo que tiene mucho que ver desde la historia de nuestra formación.
Siempre estamos más encogidos por un sentido de protección. Eso pienso yo. ¿Y qué haces con ese paciente? Porque sabemos que estamos durmiendo mal, ¿verdad? Nos despertamos con todo hormigueando. Yo ya tuve ese problema de dormir con la muñeca y el codo doblados, pero durante el día, con la cirugía, todo me hormigueaba. Incluso me consulté con Debra y ella liberó mi nervio cubital, que estaba bastante comprimido en una época. Hoy, gracias a Dios, no tengo hormigueo. Cambio de hábito. ¿Cómo identificas que el culpable es el periodo nocturno? Que está durmiendo y que no está cumpliendo durante el día, sino durante la noche. Por las actividades, por la rutina que me cuenta. Durante el día, si me envía el vídeo, veo que todo está bien. No es una persona que haga musculación. Y también relata que en la musculación no tiene esa falta. Yo también tengo esa cuestión del nervio cubital. Trabaja mucho con la mano, ¿verdad? Exactamente. Y en el gimnasio, si hago mucho esfuerzo, también empiezo a sentir ya en el gimnasio mi parestesia, mi falta de sensibilidad. Entonces, si el paciente ya me va relatando, no tengo dificultad, entonces solo queda la noche, ¿verdad? Porque entonces el paciente a veces dice, no, me despierto mucho por la noche, para poder soltar mi brazo, para poder volver. Ahí incluso dicen, que es la sangre, ¿verdad? Nunca piensan que es el nervio, creen que es la circulación. Entonces ya identifico que es durante la noche y no durante el día. Si el paciente está cerca de mí, o si decide hacer la órtesis, hago la órtesis de termoplástico, o colocamos alguna otra cosa, como una toalla o una esponja, para evitar que doble mucho el codo. Pero tampoco es solo el doblar, ¿verdad, Tom? A veces se comprime al apoyarse. Entonces, si esa es la situación, también hago como si fuera un cojincito dejando el codo al aire. Son cosas más simples. Entonces, cuando es nocturno, en el caso del nervio en el codo, tenemos estas dos opciones. Porque si es por apoyo, el cojín aquí, para dejarlo, que en media flexión no va a funcionar. Entonces tengo que hacer el cojincito aquí en el codo. Débora, dime una cosa. ¿Cuándo es un nervio que no es motor, es solo sensitivo, y la persona tiene dolor? Porque hoy, por ejemplo, hice la cirugía de un paciente que tenía una compresión del nervio fibular. Él comenzó con pérdida de fuerza, mejoró la fuerza y se quedó con dolor. ¿Qué puede hacer para mejorar este síntoma de compresión que ya se manifiesta directamente como dolor? ¿Qué recomiendas? ¿Qué haces? Un consejo incluso para las personas que van a hacer la rehabilitación de pacientes con compresión de nervio. ¿Qué sueles hacer en la rehabilitación que ayuda a este paciente a mejorar? ¿El dolor neuropático? Después de la cirugía. Antes de la cirugía, sin cirugía, no quiero operar a nadie hoy, ya operé por la mañana. Entonces, el dolor neuropático es bastante complicado, ¿verdad, Tomás? Porque se queda en un círculo, y si no conseguimos interrumpir esa señal que va al cerebro, se vuelve muy difícil. Y cuanto más tiempo la persona tiene ese dolor, más difícil es. Hoy en día tenemos el uso del láser. No, entiendo, pero no vamos a hablar de ese paciente que lleva mucho tiempo con dolor. Hay pacientes que llevan con dolor ya 1 año, 2 años, que la rehabilitación no ayuda y a veces ni siquiera la cirugía lo resuelve. Tienes que hacer un tratamiento para el dolor crónico. Casos leves, ¿qué? Dices, no, vamos a dar un buen golpe con la rehabilitación, porque puede ser que él... O principalmente ese caso en el que la persona, no sé, durmió sobre el brazo o estuvo con la pierna cruzada mucho tiempo y entonces le causó ese dolor, es decir, fue una causa de trauma. Entonces tiene una posibilidad de mejorar. ¿Qué harías ahí? Yo haría una liberación miofascial ahí, liberaría, intentaría liberar el nervio, donde fue comprimido. No pondría hielo, porque ya está comprimido. Intentaría aplicar calor, pero un calor más superficial, pensando en el paciente que está en casa, no en el que va al consultorio. Entonces un poco de calor, un poco de masaje, creo que va bien, pero no un masaje muy superficial, un masaje un poco más profundo. Y creo que se podría aplicar un poco pequinesio tape. La aplicación pequinesio tape no es difícil.
Así que incluso encuentras muchos vídeos en internet enseñando a aplicarla, porque hay un tipo de aplicación en la que intentamos abrir un espacio allí dentro, creamos un espacio, eso es lo que dice la literatura, y para algunos pacientes esto resuelve bastante. Recomiendas para este paciente que tiene una compresión de nervio, moverse o quedarse quieto. ¿Crees que moviendo a este paciente se liberará el nervio? ¿O piensas que debe quedarse quieto para esperar que el nervio cicatrice allí? Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿cuál sería el equilibrio perfecto para que el paciente obtenga un mejor resultado? Creo que el equilibrio es solo estiramiento, pero lo que he visto es que algunas personas hacen estiramientos del paciente con carga, ¿verdad? Entonces, no. Se puede hacer eso. Con el estiramiento puedes movilizar el nervio, movilizar el tendón sin tanta fuerza, digamos, sin perder tanta masa, y podrá movilizarse en ese canal que está más estrecho, pero podrá movilizar tanto el nervio como el tendón, pero no con carga, ¿verdad? Porque, déjame explicar un poco, entonces muchas veces la persona, vamos, un estiramiento, es este, otro estiramiento es si yo tomo la pared y empujo la pared, no es eso, ¿verdad? Entonces, es solo un estiramiento, puedo incluso usar la pared, pero solo voy a... Y por ejemplo, tiene un máximo. Estiras hasta que sientas que ahí sientes dolor, entonces retrocedes un poco o mantienes y luego fuerzas un poco más. Creo que siempre el estiramiento, aún más para estos casos, porque no tiene disminución de amplitud de movimiento, entonces es un estiramiento. Puedes sentir un pequeño malestar, entonces paras y mantienes ahí. Siempre pido mantener de 5 a 10 segundos y hacer unas 10 repeticiones. Y se puede hacer de 1 a 2 veces al día solamente. Gente, entonces, hoy dimos una pequeña introducción al tema del nervio comprimido. Esta clase es genérica, así que sirve para el nervio en la pierna, para el nervio en el brazo, para el nervio en la mano. Todo tipo de nervio, en cualquier parte del cuerpo, puede estar comprimido, ya sea porque hubo un accidente o porque se ejerce mucha presión a lo largo del día. El tratamiento no deja de ser similar uno al otro. Si tienes pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza o un dolor que no mejora, a veces se necesita cirugía. Si es un caso más leve, donde estás mejorando, o donde puedes dejar de hacer ciertas cosas, la rehabilitación es extremadamente importante. Recordando que incluso si te sometes a cirugía, la rehabilitación postoperatoria es muy importante. Especialmente cuando te sometes a una cirugía para un nervio que está comprimido. Entonces entiendes que un paciente que tiene una mayor predisposición genética para tener el nervio comprimido, después de que descomprimes el nervio. Si se queda 30 días sin moverse esperando que el nervio se regenere, después de 30 días intentará moverse y no podrá, porque el nervio estará pegado a la cicatriz. Por lo tanto, intensificar mucho la liberación del nervio. Y el movimiento en el postoperatorio también es esencial. ¿Algo más, Débora? Muchas gracias, chicos. Ahora sigan los próximos vídeos. Y sigue nuestro canal.